Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos siguen y nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del enfoque. Bueno, actualmente vivimos en un mundo tan acelerado, hay muchas actividades pendientes, estamos ajetreados, entonces es muy sencillo distraernos, ¿no? Constantemente estamos siendo, hay mucho ruido a nuestro alrededor, ¿no? Y perder de vista nuestro verdadero propósito en la vida. Como hijos de Dios, en Mateo 22:37 dice así, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, como hijos de Dios tenemos un propósito en la vida que es adorar a Dios y también amar a Dios, ¿no? Porque tenemos como mandamiento que debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? Pero primero, si no podemos amar a nuestro prójimo, ¿de dónde viene ese amor? ¿No? Es de Dios. Dios nos enseña a amar primero a nosotros mismos y también a nuestro prójimo. Entonces tenemos esa palabra que Jesús nos ha dejado de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y a partir de ahí podemos amarnos nosotros mismos porque Dios sana nuestra identidad y también podemos amar a nuestro prójimo. Sin embargo, estamos constantemente bombardeados con distracción y hay como una agenda, un plan para que nosotros nos desenfoquemos y hasta nos pueden desenfocar con cosas aparentemente buenas, ¿no? Que uno puede decir, pero eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, estar cómodo, cuando uno está cómodo y realmente, o sea, tú te sientes bien, ¿no? Por ejemplo, algo característico de Sodoma y Gomorra dice que en esos tiempos dice que había abundancia, pues, ¿no? De comida, comían mucho, ¿no? Y bueno, y comer es una actividad que uno disfruta hacer, pero hasta eso te puede distraer, ¿no? No es malo comer, no estoy diciendo que sea malo comer, es algo bueno, pero hasta eso nos puede distraer de nuestro propósito, ¿no? Cuando ya eso es el enfoque de tu vida. Entonces, constantemente hay eso. Y no solamente la comida, también puede ser las riquezas, ¿no? Puedes estar muy cómodo, ganando mucho dinero, ¿no? Viviendo una vida de éxito, pero desenfocado y no haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, el propósito de Dios para tu vida, ¿no? Para lo que Él nos enseña en su palabra, lo que Él nos ha mandado. Entonces, ¿qué, qué necesitamos nosotros para tener enfoque? Nosotros necesitamos visión. Entonces, visión, ¿por qué? Porque no podemos tener enfoque si no tenemos visión. Necesitas estar enfocado, necesitas proyectarte al futuro, necesitas visualizar un resultado para que uno pues no tenga enfoque, ¿no? Porque si no tengo a dónde mirar, fácilmente me voy a distraer con otras cosas. Tengo que estar enfocada. Ahora, tener una visión no es, podríamos también confundirlo, ¿no? Para tener una visión uno debe desarrollar un plan. No es un quisiera. ¿Por qué? Porque el quisiera no es estratégico. Vemos en Santiago, en la palabra de Dios, que dice que el que duda ni piensa recibir algo de Dios. No podemos ser como las ondas del mar, ¿no? Necesitamos tener algo firme. Entonces, no podemos plantear una visión en base a un que yo quisiera, sino tenemos que tener una certeza, una firme convicción, pero esa visión tiene que venir, ¿no? De algo más relevante, de algo más trascendente. La visión debe partir de una revelación, una dimensión distinta de nuestra existencia.
Es decir, que tiene que nacer de la voluntad de Dios, ¿no? Es diferente, bueno, en las empresas, todas las empresas necesitan tener una visión, ¿no? A dónde quieren llegar en un futuro. Y eso es algo bueno, no es algo malo, es muy importante cuando alguien constituye una empresa tener, ¿no? su visión, porque si no, no va a tener la ruta a donde va a querer llegar. Pero también eso es algo, puede ser algo humano, ¿no? Muchas personas desarrollan un plan, pero en base a algo humano, y no es algo malo, pero es algo humano. Pero una visión que Dios da nace de su corazón. Entonces no proviene de mi idea, de lo que yo creo, de lo que yo pienso. ¿Y cómo logro yo tener esa visión? ¿No? La visión necesita uno conectarse con Dios. Uno necesita tener comunión con Dios. Porque cuando uno tiene comunión con Dios, va a entender la voluntad de Dios. Él dice en su palabra, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Entonces, también hay otro versículo que dice que sin visión el pueblo perece, ¿no? El pueblo perece por falta de visión. Entonces, ¿cuán importante es tener una vida de visión? Porque si no tenemos esa ruta, ese camino, esa meta, a dónde vamos a llegar, nos desenfrenamos, nos desenfocamos. Entonces, visión y enfoque van de la mano. Es necesario. Es necesario que nosotros tengamos una ruta, que tengamos una señalética, que ya se muestre un camino. Ahora, ¿a quién tenemos como ejemplo? Tenemos a Jesús. En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora, Jesús tenía una visión, ¿no? Pero no fue una visión que a él se le ocurrió, sino que fue algo dado por Dios. Dios le dio ese propósito. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él era consciente de su propósito. Desde muy temprana edad, él sabía a qué había venido a la tierra, sabía cuál era su propósito. Y ese propósito, esa visión que Dios puso en su corazón, no nació de él, sino que fue la voluntad de Dios. Entonces él ya tenía su visión. Pero también él, al igual que nosotros, también enfrentó distracción. Y vemos en la palabra de Dios que en Mateo 16 del 21 al 23 dice así. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permitas Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, acá Pedro, Jesús pues dice, ¿no? Que va a sufrir, que va a experimentar sufrimiento y que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Y Pedro le dice pues que no lo permitas Dios, ¿no? No, eso nunca te va a pasar, ¿no? Y bueno, si nosotros analizamos esto, podríamos decir, mm, si por ejemplo, no se piensa en tu hermana que te diga, eh, bueno, mi hermana se llama Damaris, que yo le diga a mi hermana Damaris, yo me voy a morir. Y ella de buena intención, o sea, de buena me diga, no con una mala intención, sino con una buena intención, me diga, no, Katy, ojalá que eso nunca te pase. Entonces vemos más o menos a un Pedro así, ¿no? Pero aparentemente no es algo tan malo lo que Pedro le dice, porque le está diciendo, no, yo no, que eso nunca te pase. Pero o sea, aparentemente, ¿no? Pero Jesús lo reprende porque no era la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces vamos a ver que la distracción que nos envía el enemigo, en este caso, el propósito
de la distracción era que Jesús no cumpla su plan de salvar a la humanidad. Pero aparentemente esa distracción que nos envía a veces no son a veces de cosas malas, o sea, que aparentemente son malas o a veces también se pueden disfrazar de cosas aparentemente buenas, por ejemplo, estar cómodos en riquezas, por ejemplo, ¿no? Tener muchos ingresos y como no tienes necesidad de repente, no es bueno, o sea, es bueno lógicamente uno prospera cuando hay buena administración, pero a veces puede pasar que hasta eso te puede distraer, porque tienes, lógicamente cuando uno tiene riquezas, tiene un poder adquisitivo. Y esta sociedad es muy materialista. Entonces uno puede comprar lo que desea, puedes ir al lugar donde tú quieres. Entonces, fácilmente eso, claro, si es bien usado, puede servir también para la gloria de Dios, pero también puede ser mal usado, ¿no? Para distraernos. Entonces, no son malas las riquezas, no, no son malas, pero sí también pueden, mal usadas, una, puede ser una herramienta, pero mal usada también te puede distraer, ¿no? Entonces, Satanás no siempre nos va a mandar distracción con cosas aparentemente malas, sino que él es muy sutil. Puede usar hasta cosas aparentemente buenas para distraernos de nuestro propósito, del propósito que Dios quiere para nuestra vida. Y eso lo vemos en Jesús. Sin embargo, él estaba enfocado y él le dijo, ¿no? Lo reprendió a Satanás, ¿no? Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros pensamos a veces como humanos tan limitado, pero Dios es un Dios trascendente que va más allá de nuestra propia vida. Entonces vemos ahí que Jesús está enfocado, porque Él sabe a qué ha venido. Él tenía claro que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Él ya lo tenía claro, era una convicción en su corazón, a eso había venido. Entonces, si Pedro lo quería distraer, no, que eso no te pase, no, él sabía a qué he venido, esa es la voluntad de mi Padre, mi propósito es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, estaba enfocado. Y también dice que por eso él soportó la cruz. Dice que por el gozo que le esperaba. O sea, él le esperaba algo en el futuro. Y la pregunta es, ¿qué esperas? ¿Tú qué esperas en un futuro? Como él sabía que esperaba, anteriormente hablamos de esperanza, qué uno espera, porque lo que no esperas lo que ya tienes, sino esperas algo que no tienes. Entonces, Jesús esperaba algo bueno de parte de Dios, que era salvar a la humanidad. Pero en el espera hay un proceso, y ese proceso implicaba soportar la cruz, y eso era sufrimiento. Jesús experimentó sufrimiento, se hizo humano como nosotros, fue abandonado, fue negado en todo ese proceso, ¿no? Pero él pasó por ese proceso porque tenía su convicción clara de lo que él esperaba y de lo que había venido a hacer. Tenía visión. Por eso es que pudo mantenerse enfocado, porque tenía clara su visión, porque tenía comunión con Dios. S- Confiaba en Dios, ¿no? Si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y en ese proceso vemos que Él no se desenfocó. Y dice que, luego finalmente en Hebreos 12:2 dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, que él pasó por el proceso, pero actualmente está sentado a la derecha del trono de Dios. Y desde ahí sabemos que Jesús intercede ¿no? Él es nuestro, Jesús vino a salvar a la humanidad y Él es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que aprender de Él. Entonces, vemos que Él tenía visión, vemos que pasó un proceso y nosotros, al igual que Él, también pasamos por un proceso, porque Jesús también dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces podemos estar seguros, firmes en lo que Jesucristo ha hecho. Su resultado de confiar que Jesús no confió en la promesa de Dios, sabía lo que había venido. Dios cumplió la promesa con Jesús. Gracias a Jesucristo nosotros hemos sido salvos. Él cumplió.
su visión. Ahora, si no hay enfoque, hay distracción. Y si hay distracción, hay extravío. Entonces, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Ahora, Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa palabrita camino, que es derek, se refiere, cuando hablan de camino en la Biblia, se refiere a conducta. Entonces, nosotros tenemos que imitar la conducta de Cristo. Jesucristo ya, Él rompió el velo. Nosotros tenemos, podemos acercarnos a Dios confiadamente, porque fue Jesucristo quien abrió camino para nosotros. Y Él es el camino. Entonces, lógicamente, nosotros sí tenemos señalética. Nosotros, cuando tú vas por una carretera, ves, ¿no? Ves señalética, una curva, zonas de deslizamientos, a 3 metros va a pasar tal cosa, hay señalética, ¿no? Si hay situaciones de peligro, lógicamente uno ve en una carretera señalética. Entonces, Jesucristo, Él es el camino. Ahora, cuando nosotros caminamos en la vida de la fe, vamos a pasar por un proceso y también vamos a pasar por desiertos. O sea, es una garantía de que uno pasa por desiertos en su vida. No todo es, en este mundo tenemos aflicción. Pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, hay sufrimiento y Jesús es, por eso Él se hizo hombre, porque dice que tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él ha enfrentado tentaciones, Él ha enfrentado sufrimiento, Él ha sido un varón de dolores, ¿no? Que ha experimentado el sufrimiento. Y lógicamente en nuestro caminar cristiano nosotros también experimentamos sufrimiento, también pasamos por un desierto, porque imagínense si todo te saldría bien, y luego viene una persona que lo está pasando mal y tú no tendrías la capacidad de entenderla. Por ejemplo, si se está esforzando en algo y no tiene resultados, si a ti todo te sale bien, claro, nosotros trabajamos principios, lógicamente cada principio que uno obedece tiene una consecuencia buena, sí, pero también es verdad que muchas veces hay un proceso, hay un desierto. A veces hay dificultades en la vida, a veces un familiar se enferma y hay cosas a veces que salen fuera de nuestras decisiones, por ejemplo, una enfermedad. De repente la persona ha tenido una buena alimentación, es una persona cuidadosa, pero es algo a veces genético y se enferma y es un proceso complicado. Pero nosotros sabemos y tenemos esa convicción que Jesucristo ha pasado por ese proceso, ha pasado por desiertos, pero en medio de todas esas pruebas, en la tribulación, en la tormenta, también en la victoria, sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, nosotros necesitamos mirar. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor porque él fue el pionero, él fue el que inició, ¿no? Y también el consumador, él terminó ese caminar de fe. Entonces nosotros no estamos solos en esta caminada. Sabemos que Jesucristo, Él es el quien nos guía, el que nos va a dar la sabiduría para caminar. Cuando Jesucristo se fue, nos dejó al Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos, el Espíritu Santo es nuestro parácletos, nuestro abogado, el que nos ayuda, el que nos guía. Nosotros tenemos señalética, tenemos al Espíritu Santo quien nos dice, habla a nuestro corazón. Entonces, ten convicción esto, cada vez que tú te alinees al camino, va a haber mucha oposición. Y quizás esa oposición no sean con cosas aparentemente malas, hasta se pueden disfrazar de cosas buenas. Pero si te distraen, entonces todo aquello que te distrae, así se ve aparentemente bueno, de la voluntad de Dios para tu vida, sabemos que no proviene de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener, dice por eso, ¿no? En Santiago, que tengan por sumo gozo cuando tengan pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a algo mejor.
Ahora la pregunta es, ¿qué distracción estás experimentando tú en tu vida en este momento? ¿Qué te está desenfocando de hacer la voluntad de Dios? Y también la otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo me mantengo enfocada? ¿Cómo me voy a mantener enfocada? Primero, como hablábamos, necesitamos visión, porque no puede haber enfoque si no hay visión. Entonces, necesitamos tener comunión con Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Nosotros conocemos el carácter de Dios a través de su palabra. Entonces, tenemos que tomar ese compromiso de estudiar las escrituras y bueno, y también practicarlas. Porque si nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros tenemos que leer las escrituras, ¿no? Abrazar las escrituras y también, como dice su palabra, escudriñen las escrituras. Es decir, tomarnos el tiempo de estudiarlas. ¿Por qué? Porque las escrituras, el centro es Jesucristo. Y nosotros sabemos que eh, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, su palabra. Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, él vivió la palabra, ¿no? El verbo se hizo carne. Él es un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir. Entonces, nosotros necesitamos tener ese compromiso de leer su palabra y de aprender porque en las escrituras está el carácter de Dios. Podemos aprender de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, de un Dios que nos cuida, de un Dios que está en todo tiempo con nosotros, pero también que forja nuestro carácter, que nos va a llevar al crecimiento. Entonces, si nosotros queremos poner nuestra atención, necesitamos estudiar las escrituras, necesitamos tener un compromiso de, de escudriñar su palabra. Y sí, la verdad es que en este caminar cristiano, sí experimentamos a veces, muchas veces dolor, a veces las cosas quizás no nos salen como nosotros quisiéramos o no está pasando como tú quisieras que pase, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Dios, tenemos que declarar sobre un valle de huesos secos, porque si tú miras a tu alrededor y de repente en tu trabajo hay muchas personas que no conocen a Dios, o tu misma familia, miras alrededor en tu familia, o si tienes hijos, de repente tus hijos no están muy comprometidos con las cosas de Dios, están distraídos, o tu papá o tu mamá, las personas que están alrededor, que tú quisieras que estén comprometidos con las cosas de Dios, ese es tu deseo, porque también sabes que es la voluntad de Dios, pero tú miras la realidad, miras, ves y dices, pero yo no veo eso, pero tienes que recordar las promesas de Dios. Y en su palabra dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a cada uno también Dios le ha dado promesas específicas. En nuestro caminar cristiano, Dios nos da palabras, nos da promesas. Promesas, por ejemplo, los padres reciben promesas respecto a sus hijos, promesas de parte de Dios. Pero tú de repente como padre, tú miras la realidad y dices, pero yo no veo. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Tú tienes que poner tu mirada en Dios, en quien te lo ha prometido, y Él es fiel. Porque si tú pones tu mirada en lo que está pasando, en lo que está a tu alrededor, te vas a distraer y te vas a desenfocar. Por eso es que Jesús dijo que soportó la cruz porque sabía lo que le esperaba, por el gozo que le esperaba. Por eso soportó la cruz. Pasó por ese proceso. Yo me imagino a Jesús, quizás un ministerio, bueno, hablando humanamente, porque sabemos nosotros que la palabra de Dios confronta nuestro pensamiento humano, pero humanamente un ministerio
digamos, de iglesia, un ministerio que podemos desarrollar si es que el día de que a ti te asesinan, todos te abandonan, te niegan. O sea, la humanidad eso no lo ve exitoso. La gente eso no lo ve exitoso. Dirían, esto es un fracaso, humanamente. Entonces, pero se imaginan si Jesús hubiera puesto su mirada en las circunstancias, en lo que atravesaba en ese momento, que Pedro lo negaba. No, él no puso su mirada en las circunstancias, en lo que estaba pasando en ese momento, en que Judas lo traiciona, en que lo abandonan, en que lo niegan. No puso su mirada en que la gente los en ese tiempo los líderes religiosos lo querían matar. Si Jesús hubiera puesto su mirada en eso, estaría completamente desanimado, distraído, desenfocado. No puso su mirada en eso, puso su mirada en lo que Dios, en la voluntad de Dios, y pudo soportar ese proceso. ¿Por qué? Porque estaba enfocado. Entonces, no pongamos nuestra mirada en las cosas que pasan, porque hasta pueden estar pasándote cosas buenas y gloria a Dios por eso. Si estás experimentando una promesa de Dios cumplida, gloria a Dios por eso. Y de repente también estás pasando cosas difíciles en tu vida y también, y puedes mirar y te puedes desanimar. No, no, no. Tienes que poner tu mirada en Jesús. Tienes que poner tu mirada en quién te lo ha prometido, en Dios, porque Él es fiel. Y sí, soportamos cosas, tenemos que soportar en esta vida, cosas complicadas, cosas difíciles. Entonces, si de repente en tus hijos ves, no es tal y como tú lo habías planificado, pero tú mira la promesa, ora, intercede, declara vida sobre ese valle de huesos secos, porque quizás ahora no lo ves, pero pon tu enfoque, tu mirada en lo que Dios ha prometido. Y así vamos a poder que nuestra fe sea fortalecida, porque sabemos que esta vida es pasajera, pero también sabemos que Jesús ha ganado para nosotros eternidad, nos ha dado una nueva vida y también dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, y Él tiene para cada uno de nosotros un futuro lleno de esperanza. Entonces, esperemos cosas buenas de parte de Dios. Porque Él también sí hay sufrimiento en esta vida, pero también hay cosas buenas, también hay temporadas, hay tiempos buenos y tiempos malos, hay temporadas, pero en todo tiempo, ya sea que estés pasando un tiempo difícil o un tiempo bueno, sabemos que Dios está contigo y en todo tiempo uno tiene que cuidar su corazón, porque también a veces cuando hay bonanza, a veces uno se distrae también, pero también cuando hay tiempos de sufrimiento, también te puedes enfocar en lo que está pasando y también te puedes distraer. Pero por eso es que en todo tiempo pongamos nuestra mirada en Jesús y así nuestro corazón va a ser protegido del desenfoque, de la distracción, de todo aquello que nos desvía a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Y de amar a Dios, ¿no? Sobre todo, amarlo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque hemos sido creados para la gloria de Dios. Bueno, que tengan un bonito día y nos vemos más adelante.